Y seguimos hablando de este tema que ha atravesado lisa y llanamente toda la programación, toda la televisión por completo, y que se originó, como decíamos ayer, en el programa de Viviana Canosa, y que a partir de ahí empezó a encontrar eco y réplica, como les decía, en todos los programas. A su vez, en el medio de toda esta cuestión y con esta denuncia que se hace en lo mediático y luego se radica en la justicia, un montón de nombres en danza, algunos famosos, otros semifamosos, como pueden ser los chicos de Gran Hermano, y no los estoy desmereciendo en su popularidad, sino por la talla de las figuras anteriormente nombradas. Bueno, estos chicos están recién iniciando una carrera en los medios y también se ven salpicados con esta denuncia mediática. Y nos hacemos una pregunta que es un poco más profunda y que tiene que ver con tratar de entender cómo pueden impactar este tipo de denuncias, tanto mediáticas como judiciales, en personas que salen a defenderse a viva voz, a decir, no tengo nada que ver con esto de lo cual se me está señalando o con lo cual se me está dejando pegado a un delito tan grave como es la trata de personas. En definitiva, creo que es el peor de los delitos de los que a uno se le pueden endilgar. Y por el otro lado, también están las víctimas de abuso, de trata, que ven toda esta cuestión replicada en los medios y que no terminamos de entender si estos espacios terminan favoreciendo para que puedan ir, denunciar y hacer crecer su propia causa en la justicia, o si por el contrario se terminan replegando y terminan decidiendo no hablar. Así que de todas estas cuestiones y de todos los tocados, todas las aristas que se disparan de la denuncia de Viviana Canosa, el doctor Marcelo Severio, que hoy nos acompaña aquí nuevamente en el programa. Gracias, Marcelo, por venir. Por invitarme. Y entender un poco esto que te decía, ¿no? Cómo afecta a todos y de distintos lugares, los señalados y también las víctimas, que son en definitiva anónimas, pero que en este momento quizás también están viendo nuestro programa. En principio, lo primero que me sale decirles es que la gente que está en medios audiovisuales y que están en el candelero en términos de fama, prestigio, lo que fuese, sí, me parece que primero tienen que adoptar una gran responsabilidad, porque las figuras públicas tienen desde seguidores hasta personas que los observan, que no son seguidores en redes sociales, pero sí que los ven, y además que tienen una repercusión en todo medio. Y operan como factores identificatorios de mucha gente, de mujeres, de hombres, de niños, de adolescentes, que los tienen icónicamente representados y tal vez idealizadamente, ¿no? Se produce un proceso de mucha idealización y con esto la necesidad de copiar al otro. Cuando sucede este tipo de cosas, que es realmente... hace ya en danza una semana que está en las noticias, y además es verdaderamente aberrante. Total. Todo lo que se escucha. Acá no vamos a poner en juego si es cierto o si no es cierto, sino me parece que lo que hay que jugar es la repercusión que tienen este tipo de noticias, no solo para las personas que acusan, sino para las personas que reciben la acusación. Que reciben la denuncia. Y para las familias, ¿no? Y las familias de las personas que reciben la acusación, y las personas y las familias que presencian todo este juego, esta dinámica de comunicación. Sí, ayer lo decíamos, esta espuma mediática, ¿no? Porque que se ustedes, alrededor de todo este tema. Claro, ustedes imagínense que hay personas que han sufrido, por ejemplo, abusos sexuales. Los abusos sexuales lamentablemente son más de lo que pensamos. Los mismos episodios de violencia son más de lo que pensamos. Las estadísticas son elevadas. Y fundamentalmente lo que no se sabe, o lo que poco se sabe, que son más intrafamiliares que de personas del exterior externas hacia la familia. A la víctima. Claro. Padrastros, abusadores, padres o madres que han tenido desde cualquier escala de abuso, que puede ser desde escena de seducción hasta situaciones más graves, como puede ser la relación sexual propiamente dicha o el famoso toqueteo, ¿no? e insinuaciones.
No hace muchos años atrás, hará unos 10 años atrás, escribí un artículo de investigación porque estuvimos observando cierto correlato entre los trastornos de alimentación y los abusos sexuales infantiles. Muy interesante porque lo que observamos es cómo lo que se llama doble vincula a las víctimas. ¿Qué significa el doble vínculo? El doble vínculo es una especie de mensaje comunicacional que si se hace A está mal y si se hace B también está mal. Los dobles mensajes y los dobles vínculos los tenemos todos los días y muchas veces lo sufrimos, pero estos causan realmente repercusiones muy Pero ¿cómo sería un ejemplo para que se entienda en el llano o en lo cotidiano? Claro, justamente lo que iba a poner. Si hay una víctima y el abusador, ¿no?, dice, bueno, vamos a hacer lo que ya sabés, acordate de que toda la familia pueden comer y pueden vivir gracias a lo que yo gano. Vos no querrás negarte y sabés lo que le puede pasar a toda la familia. Se queda sin comer, se queda sin poder hacer nada, porque no van a tener dinero. Responsable o culpable de... Entonces, ¿qué pasa con la víctima? Si dice que no, se siente culpable porque prácticamente mata de hambre a la familia. Y si dice que sí, se siente culpable porque está haciendo algo aberrante que no quiere llegar adelante. Entonces, esos dobles juegos permanentemente están presentes en el abuso sexual infantil, que es altamente traumático porque hay personas, hay niños y adolescentes que viven durante muchos años lo que es el abuso sexual infantil, muchos años, con complicidad de muchas veces parte del grupo familiar o de un cónyuge o de una cónyuge, ¿no?, que está mirando al otro lado o está distraída cuando está el perpetrador haciendo, el abusador haciendo uso y abuso de un niño, por ejemplo. Entonces, esto es uno de los traumas más severos. Un trauma viene de la traumatología, de hecho, es una lesión que no permite, que traba y obstaculiza. Eso se llevó al campo de la psicología y es lo que ustedes observan. Cuando uno dice trauma, está bloqueando o obstaculizando el proceso de crecimiento. Marcelo, igual esto que vos nos comentás y que es súper interesante ponerlo en palabras, aprovechar el espacio que brinda la televisión, que en definitiva, más allá de entretener y muchas veces compartir otro tipo de noticias en un contenido un poco más liviano, también que sirva de vehículo para transmitir toda esta información tan valiosa que nos estás aportando. Pero volviendo a la denuncia de lo que hace Viviana Canosa, justamente lo que marca, o por lo menos lo que yo entiendo que señala, es que esta captación o estas personas que terminan siendo víctimas o de abuso o de trata no vienen de alguien que lo perpetra intrafamiliarmente, claro, sino que es aprovechándose o a cocochito de su imagen de famoso. Claro. Entiendo que por ahí pasa la... Claro, lo que pasa es que ahí ya estamos hablando de una organización que se dedica a la trata, que justamente está oficializando. El trabajo sería el abuso, claro, en este caso. Yo estoy hablando de las situaciones de muchos que están escuchando, sí, este tipo de situaciones, que la mayoría de los programas no están haciendo lo que hacen ustedes. A mí me encanta este espacio que ustedes han creado, porque es fantástico, porque es un espacio donde la gente se entera de cosas, las personas se enteran de cosas, un vericueto psicológico muy importante que permite la salud. Y esto lo crearon ustedes. Ahora, el gran tema es que las personas que ven todo esto reactualizan una cuestión traumática. Pero esto puede ser beneficioso para la víctima, ¿no? El que está del otro lado, por ahí, que sufrió de violencia sexual. ¿Puede esto incentivar a una denuncia o, por el contrario, tanta exposición puede inhibir y sentir vergüenza? Porque aparte recordemos que el otro día yo veía un chico que no podía hacer la denuncia porque el delito prescribió. Entonces digo, ¿cómo actúa esa psicología en una víctima que nunca lo denunció, que está viendo este circo mediático con un tema tan delicado,
¿Se anima, lo inhibe? O sea, ¿es beneficioso o es contraproducente para una víctima? Claro, todo depende de la víctima. Del contexto. Y del contexto de la víctima, y fundamentalmente supongo que hay algunos que podrán abrir su trauma, que muchas veces aparece silenciado durante muchos años, negado absolutamente, y esto es una gran oportunidad como para abrirlo y poder hablar y comunicar. Y hay otros que justamente lo que hacen es reforzar, llenarse de vergüenza y bloquearse. Puede suceder cualquiera de las dos posibilidades. El tema es que si esta situación que nosotros observamos, en donde está Viviana Canosa y Lizzy Tagliani, y queda esto en el juego de develar si es la verdad o no es la verdad, y qué hizo y qué dejó de hacer, y no se crean ciertos espacios como estos, como para poder empezar a reflexionar acerca de esto, me parece que estamos un poco flojos de papel. Pero también cómo impacta por la fuerza, por la topadora que implicó esto en los medios, por eso como que atravesó la programación por completo, el hecho de ser, a ver, si la persona finalmente es responsable de todos los delitos que se le indilgan, será una cuestión que lo tenga que resolver. En primer lugar, la justicia y la salud mental de esa persona, que se ocupe esa persona, porque si la encontraron culpable, bueno, tampoco nos vamos a poner a pensar en cómo le puede impactar en su salud mental. Pero si es inocente y durante X cantidad de tiempo, ahora a esta persona le va a quedar una mancha, una mancha social, una mancha familiar, una mancha con sus allegados, con sus una mancha en las redes sociales, en los medios digitales, que hoy es muy importante. Y visiblemente en algunos casos, recordando algunos casos de figuras que vos las ves que fueron denunciadas, tienen esta acusación y que pareciera que o están medicadas o hasta lo han contado porque les está costando lidiar con precisamente esa mirada social condenatoria, ¿no? Que siempre hay una mirada social que se anticipa a la de la justicia, pues si te comunican algo y te dicen esta persona así, muchas veces la mirada pública, listo, ya cancela a esa persona. Claro. Creo que ninguno de nosotros quisiera estar en el cuerpo de Lizzy Tagliani en estos momentos, ¿no es cierto? Porque si no es verdad, todo esto se paga. Tiene un precio psicológico y emocional. Puede ser costo psíquico. Terrible. Hay muchas personas que han sufrido, que son... Porque no es solamente estas noticias, es el buleo que se les hace por redes sociales, hay un ejército de odiadores que está dispuesto a decir cualquier barbaridad. Y esto llega a los oídos de la persona implicada. No podés desconocer todo lo que se está diciendo. Y esto genera en muchos depresiones, trastornos, hay historias, de depresiones, trastorno de pánico, trastornos orgánicos, enfermedades autoinmunes. Hay cantidad de patologías que derivan de estocadas emocionales muy fuertes. Y esta es una estocada emocional muy fuerte. Porque estamos hablando de un contexto que de muchísima exposición y que si no es cierto, ¿qué pasó con todo esto? ¿Cuál es el resto de todo esto? ¿Y usted qué le sugeriría a ellos, a los que están implicados, a Lizzy Tagliani, a los que se mencionó que ellos salieron a hablar? Porque el impacto psicológico no lo pueden evitar. Por una cuestión que también Lizzy está en un contexto de adopción. Y aparte, recordemos que Lizzy fue víctima durante mucho tiempo, víctima sexual, que ella lo cuenta muy abiertamente. Entonces ella en un momento, en algunas de sus declaraciones, cuenta que esto es reabrir heridas, o sea, no es solamente la acusación pública, sino también lo que ella trae en su historia y lo que representa para ella. Entonces digo que es como una doble espada, ¿viste? Como... Dos golpes. Dos golpes, o sea, como reabrir una historia y por otro lado, esto que... Lo psicológico, a su imagen que socialmente pública es muy repudiable. Sí, absolutamente. Y la familia de Lizzy, ¿no es cierto? Todos los allegados. ¿Y cuántos allegados anónimos o no allegados, digamos, pero cuántos hay anónimos que presencian todo esto y han recrudecido en sí mismo un impacto traumático? Entonces, tenemos que ser absolutamente cuidadosos con el tema. Yo creo que esto va a dejar secuelas, ¿no?
yo le diría a Lizzy, mirá, imbuite en un tratamiento terapéutico, esto y no hay son que tránsitos que soportarlo. se puedan atravesar A todos en les soledad, recomendaría. digamos. O sea, Sí. todos tendrían que estar en este momento con una contención terapéutica fuerte. Alguien que les Absolutamente. pueda abrir y llevarlos más a tierra, porque Sí. también se pueden guiar, porque también trabajan en medios. Lizzy está yendo a la radio, por lo que se dice también en los medios. Claro, por eso decía que es muy importante, porque estamos hablando de comunicadoras, ¿no es cierto? Y Lizzy, como comunicadora, está expresando en medio público todo lo que está sufriendo o todo lo que está padeciendo con toda esta situación. Entonces, a mí me parece de que si cada uno de ustedes, en este caso, que son mediáticas, y tienen que dar un mensaje determinado, yo creo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad, porque la responsabilidad implica a que hay cantidad de miles de personas que están escuchando y que reciben mensajes, ¿no es cierto? Entonces, es un rol de lo que yo siento y lo que yo pienso, es que es un rol de mucha responsabilidad, ¿no? El hecho de estar en un medio televisivo, en un medio radial, ¿no? Por eso me parece que el impacto del trauma se reactualiza, pero no solo en una cuestión de Lizzy como con esta doble brecha, ¿no? La acusación Y revivir la propia historia. sino la vivencia personal, ¿no es cierto? Entonces creo que son como elementos importantísimos que hay que tomar en cuenta, y yo recomendaría que a las personas que han sufrido abuso en algún momento y que ahora han destapado con todo esto, se ha recrudecido, que no escatimen en asistir a un profesional, a una profesional, que puedan trabajar este tema con solvencia para desmontar este obstáculo que implica semejante impacto traumático. Clarísimo, Marcelo, gracias. Gracias por venir al programa. Tengo entendido que te van a entregar una distinción, porque Sí, acá topísimas, menos no. Quiero Muy saber. bien. Si traemos un profesional de la Académicos. salud mental, traemos al mejor. Sí, la Universidad de Flores me entrega un premio a la trayectoria, y el 29 me entregan otro premio en Madrid. ¡Epa, qué bien! También, Felicitaciones. sí. Lo que pasa que cuando uno tiene mucha edad y ha hecho cosas, pasa esto. No tires a medas, al ¿Vas a contrario. viajar? ¿Vas a viajar para ir al Sí, sí, sí. ¿Podemos ¿Nos cubrirlo? pueden cubrir los premios platino? Podemos ir. Y de paso que cubrimos acá la distinción y vivimos Claro. todos en comitiva con vos, alentarte. Excelente. Bueno, contanos el premio de Madrid antes de ir al corte. El premio de Madrid es que Editorial Morata, donde yo publico libros, cumple 100 años, que es una editorial muy prestigiosa. Sí. Y entonces a los principales autores, digamos, nos dan una Reconocimiento. distinción, un Qué lindo. reconocimiento. Bueno, Así que- felicitaciones. Bueno, muchísimas Felicitaciones. gracias. Bueno, y cuando Muchas gracias. vuelvas nos contarás un poco Por también supuesto, ya les de comentaré. todo el viaje y de todo este recorrido. Muchas gracias. Así que felicitaciones Muchas aquí gracias. desde el programa, desde Vamos las Chicas. Hacemos un pequeño corte, enseguida volvemos, que todavía hasta las 16 nos queda un montón por delante.